Hola, ¿qué tal, hermanas, hermanos? Que todos tengan un bendecido lunes y espero que el domingo que en el Señor hemos celebrado sea para todos y cada uno de ustedes una gran oportunidad de bendición para sus vidas. Miren, hemos oído la palabra de Dios este domingo y en su conjunto nos ofrece una gran enseñanza. Hemos oído en la primera lectura la queja de este hombre lastimado por la enfermedad, la queja de Job. ¿Y cómo le dice a Dios? Me paso los días sufriendo, teniendo ese dolor. Pero ¿cuál es la solución que Dios ofrece a la enfermedad? Aparentemente, en la actualidad, aunque han pasado los años y la ciencia ha avanzado en infinidad de cosas, la solución a la enfermedad o la solución ante el dolor no se ha encontrado. Y es que la misma naturaleza del hombre, al ser alguien que experimenta la dificultad, los problemas, las situaciones complicadas, no basta una respuesta sencilla como simple y sencillamente tomarse un analgésico y ya. No, sino que el problema del dolor, incluso el problema de la muerte, tienen una respuesta que no es mágica, que no consiste simplemente en seguir tal o cual rito, en hacer tal o cual cosa o conjunto de cosas, sino en algo más grande que eso. Cristo, como lo hemos escuchado en el Evangelio, se muestra como el Dios que se acerca al dolor del hombre, pero no simplemente para quitarlo, sino para que precisamente ese dolor, esa dificultad, ese problema, se descubra como que no es, por así decirlo, insuperable, intratable, o que incluso no puede vivirse con él. Cristo precisamente por eso es el Dios que se acerca, es el Dios que, aunque como lo decía el Salmo 112, que aunque está en los cielos, se agacha para mirar al cielo y a la tierra. Por eso, Jesús, como lo escuchábamos, va y toca a la suegra de Pedro, va y toca y con su toque, con su caricia, sana los dolores y las enfermedades de aquellas personas que le llevaban, libera a aquellos que estaban poseídos por algún espíritu maligno. Ahora bien, sin embargo, Cristo no ha venido, y aquí es donde a veces muchos todavía en el siglo XXI caemos en esa mentalidad de pensar que Dios viene a eso y ya. Cristo no ha venido a hacerla de curandero, ha venido a hacer algo más grande. Ha venido a anunciarnos el Evangelio y a decirnos, mira, por mi muerte y mi resurrección, yo he vencido el pecado, yo he vencido a la muerte, yo he vencido al demonio. Pero necesitas creerlo para que recibas el beneficio de eso. En lo personal, en mi ministerio como sacerdote, me ha tocado ver todo tipo de casos. Pero he podido ver gente que muere desesperándose por no poner su fe en Dios. Y gente que con un dolor, a causa, por ejemplo, de un cáncer, en lugar de maldecir, vive el dolor y muere, pero con una paz porque sabe que en verdad esa persona está en las manos de Dios. Ahora, a veces nosotros podríamos caer en esa tentación, en querer buscar a Cristo como un simple curandero, y que entonces, pensando que estoy haciendo la voluntad de Dios, no tuviera yo que enfrentar ningún problema. Y hay un error y hay un riesgo. Y el riesgo es precisamente caer en la idea de pensar que porque estoy haciendo la voluntad de Dios, ya la hice, ya la armé. Jesús no buscó la fama, porque en ese sentido, la fama, sobre todo que es una palabra latina, cuyo significado original consiste en la buena opinión pública, si hubiera buscado la fama, hubiera tenido que traicionar la propuesta de salvación de su Padre. Y más aún, por ejemplo, ese es uno de los textos interesantes de los evangelios, que Jesús cuando se va a orar y en la oración retoma, reanima, revive ese llamado que el Padre Celestial ha hecho, esa misión que el Padre le ha encomendado. Y los discípulos vienen a decirle, mira, te están buscando. Jesús no se atora en esa fama, sino que dice, no, vayamos a las demás poblaciones en torno al mar de Galilea, porque para eso me ha enviado mi Padre.
para predicar el evangelio. Jesús no se marea con la fama, sino que entonces asume su misión, toma su encargo y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Hermanas y hermanos, por eso es que precisamente nosotros estamos llamados a lo mismo. Si nosotros quisiéramos conformarnos con lo mínimo, pudiéramos hacerlo y decir, con eso ya cumplí. Estoy bien con mi familia, estoy bien en mi trabajo, en mi escuela, estoy bien en mi parroquia, estoy bien, simple y sencillamente. Incluso Jesús podría haber dicho, si la gente quiere sanarse, casi como horario de oficina, de tal hora a tal hora y punto. No, el Papa lo decía ayer, Jesús nos ha puesto la prueba y nos pide que como iglesia del siglo XXI, como cristianos del siglo XXI, seamos cristianos en salida. Un católico, una comunidad, un grupo, una parroquia que se encierra en horarios, que se encierra en lo mínimo, deja mucho que desear en cuanto a su seguimiento de Jesús. Porque el seguimiento de Jesús no consiste en realizar actividades aisladas, sino en vivir verdaderos procesos de conversión, de discipulado y de misión. Por eso, y creo que eso es aquí donde está lo importante, si el Papa Francisco nos llama a toda la iglesia a retomar la importancia del querigma, es porque desde el querigma todo lo demás puede tener un hilo conductor, un sentido y una verdadera realización. Sin el querigma, todo lo demás serían actividades aisladas, serían acciones que no llevan un fruto porque no están movidas por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol San Pablo, y con esto voy terminando, llegó a decir, como lo escuchábamos en la segunda lectura, Dios no me envió más que evangelizar. Y por eso entonces precisamente podemos comprender por qué Pablo fue un apóstol itinerante, es decir, caminante, que iba a un lugar, iba a otro, iba a otro. Tal vez en algunos lugares en donde más llegó a estar fue en Corinto, que estuvo un año, y en Éfeso, pero de ahí en fuera no fue a otro lado, no fue a ninguna otra situación. Entonces, ¿qué estamos nosotros llamados a realizar? Lo mismo, es decir, tal vez nosotros tenemos un lugar donde actualmente vivimos y realizamos nuestra vida cotidiana. Está bien, pero no la vivas como un simple mantenerte. Muévete en el lugar donde estás y ahí donde estás, comparte, anuncia, vive y transmite el evangelio. Por lo tanto, amigos y amigas, la iglesia, cada cristiano, tú y yo, tenemos la necesidad de anunciar el evangelio de Jesús. Ese es el plan de Dios y esa es la estrategia de Jesús. Jesús no quiso simplemente quedarse en Cafarnaúm, sino quiso anunciar el evangelio a donde más pudo hacerlo. El resto se lo confió a sus discípulos. Y en ese plan de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, estamos incluidos tú y yo. Pero no haciendo lo que nos parezca o lo que nos guste, sino haciendo lo que Jesús nos pide. Y por eso, y les decía que con esto termino, Jesús fue muy claro. No se anduvo por las ramas, sino que específicamente lo dijo muy claro y precisamente lo mostró así. Vamos a los pueblos vecinos para predicar también allí, porque para esto he venido. Que Jesús te conceda tener un corazón lleno de ese evangelio, y por eso, como lo ponía en la publicación de ayer, no basta con decir ay de mí si no predico el evangelio, más bien es ay de mí si no creo el evangelio, si no me dejo convertir y en consecuencia lo predico. Porque si no lo creo, si no me dejo convertir, tal vez lo que anuncie será todo menos evangelio. Ánimo, deja convertir tu corazón y que desde un corazón convertido lo que hagas para anunciar el reino sea verdaderamente evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios contigo.